Víctor de Aldama relata ante los micrófonos de la cadena COPE los principales episodios de corrupción que él mismo ha protagonizado con altos cargos del Partido Socialista Obrero Español, hasta el punto de terminar salpicando al mismísimo Pedro Sánchez. Veámoslo. Hoy, el comisionista Víctor de Aldama, pieza clave en toda la trama de corrupción que rodea a Koldo, Ábalos y PSOE, ha sido entrevistado en la cadena COPE por Carlos Herrera, y durante esa entrevista ha reiterado muchas de las acusaciones que manifestó en sede judicial hace apenas unos días. ¿Cuáles son esas acusaciones? Pues, en primer lugar, Víctor de Aldama reconoce que sí ha pagado mordidas a funcionarios, a empleados públicos, para conseguir contratos de venta de mascarillas en favor de su empresa, Soluciones de Gestión. Se me ha llamado corrupto y se me ha dicho que si he sobornado al gobierno o a ministros. Yo no he sobornado a nadie. Quiere decir, sobornar a alguien es que yo le doy dinero y le pido. No ha sido el caso. Tampoco soy, por decirlo de alguna manera, quiero decir, reconozco lo que he hecho. Soy culpable de haber pagado a un funcionario, por decirlo de alguna manera, obviamente. Pero también había por detrás que si no pagaba, no se me seguiría dando. Yo al final soy un empresario. El corrupto no soy yo. El corrupto es el político. Eso quiero dejarlo muy claro y creo que todo el mundo lo sabe. Que yo he actuado mal y lo he hecho mal por no haberlo denunciado, sí, obviamente. Pero también yo al final tengo una serie de gastos, tengo una serie de estructura, manejo una serie de gente en el que pues en ese momento obviamente lo que quería era pues hacer un negocio para que me vaya mejor la vida. Y parte de esas comisiones, según Víctor de Aldama, fueron a parar al que por aquel entonces era número 2 del Partido Socialista Obrero Español y virtualmente también número 2 del Gobierno de España, José Luis Ábalos. ¿Cuánto el señor Ábalos habría recogido por realizar gestiones con sociedad de gestión? Bueno, por parte mía, como he dicho, en las mascarillas 250.000. Por otros asuntos que se iban dando, que vuelvo a repetir, son temas que no voy a hablar porque todavía está en Fiscalía, casi 400.000, eso sin contar, como bien dije en la declaración, por luego de las cosas varias o digamos rutinarias que se pedían. A su vez, parte de esas comisiones, en concreto 25.000 euros en efectivo, también llegaron, según Víctor de Aldama, al jefe de gabinete de María Jesús Montero, hoy número 2 del Partido Socialista y también número 2 del Gobierno de España. ¿Darle una comisión al jefe de gabinete de la señora Montero, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Tenía alguna tarea que realizar? Bueno, tarea no, quiero decir, casi al final este señor estaba haciendo un favor, por decirlo de alguna manera, porque él no lo pide directamente. Yo estoy casi seguro que el otro, y digo el otro Koldo, que era como era, por quedar bien o porque este señor le seguirá haciendo favores de cualquier índole, pues le dice, oye, vamos a decirle esto a Víctor, que es nuestra beneficencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues este señor accede a ello y bueno, pues se le entrega por hacer el favor que nos hace de alguna manera de en ese momento, digamos, llegar a un acuerdo para... Él no lo rechaza. No, para nada. Ah. Para nada. ¿Y la cantidad era de...? 25.000 euros. 25.000 euros. Y esas comisiones, según Víctor de Aldama, también deberían haber llegado al, por aquel entonces, presidente de Canarias y hoy ministro del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres. Pero no llegaron porque el propio Víctor de Aldama se plantó y dijo no estar dispuesto a seguir dando tanto dinero a miembros del Partido Socialista Obrero Español. ¿En algún momento algún de ese riego de comisiones alcanzó los gobiernos canario o balear? Bueno, yo lo he dicho también, quiero decir, alcanzó no porque me negué. Pero Koldo me pidió 50.000 euros para Víctor Ángel Torres.
Entonces, yo no preguntaba en su momento para qué era cada cosa y en ese momento tampoco pregunté, pero me negué, le dije que ya estaba bien, que esto al final daba para lo que daba. Es decir, este señor pues no entendía que había que pagar unos impuestos, no entendía que había que pagar un transporte, no entendía que había que pagar una serie de cosas. Se pensaba, no sé, que comprábamos, vendíamos y que eso era en bruto. Pero Víctor de Aldama no solo ha hablado de la trama de comisiones para comprar mascarillas y otro material sanitario entre las administraciones del Partido Socialista Obrero Español. También ha dado detalles bastante interesantes sobre ese enigmático viaje de la vicepresidenta de la tiranía venezolana, Delcy Rodríguez, a España. Recordemos que Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar suelo europeo a modo de sanción comunitaria contra el régimen venezolano. Y sin embargo, según relata Víctor de Aldama, él mismo se encargó de organizar todo el viaje de Delcy Rodríguez a España, autorizado en última instancia por Pedro Sánchez, quien le habría garantizado a Delcy Rodríguez que no sería detenida si pisaba suelo español, en contra de las sanciones establecidas por la Unión Europea contra el régimen de Maduro. Pero cuando ella venía ya sabía que tenía prohibido bajar del avión, ¿no? Ella tenía clarísimo que tenía una sanción. El gobierno de España le aseguró que no iba a haber absolutamente ningún problema. Pero no solamente asegurado por el señor Ábalos, sino asegurado por el señor Marlaska y asegurado entonces por la que era ministra de Exteriores. Y obviamente a sabiendas del presidente. Porque no viene una vicepresidenta y además una persona tan importante como Delcy, que igualmente es el todo en Venezuela con el presidente Maduro, a España sin unas garantías. Y, señor Aldama, ¿subió usted al avión con el señor Ábalos? Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos. ¿Y qué ocurrió en el interior del avión? Bueno, pues en el interior del avión hubo una serie de conversaciones y sobre todo la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara a quien tuviera que llamar y sobre todo que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación. Y el señor Ábalos llamó al presidente. Sí, así es. ¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez? No, habló con el señor Ábalos. Y le garantizó que no iba a ser detenida. Así es. Y en función de ello la señora Delcy bajó a la pista. Bueno, antes de bajar a la pista se creó, no sé ya cómo funciona eso, se dio instrucciones al comisario entonces del aeropuerto para que se creara una zona Schengen y del avión a la Terminal 1, a la ejecutiva, a una sala VIP, bueno, pues se hizo el traslado y bajó ella con su comitiva y se esperaron pues 4 o 5 horas hasta que se pudo resolver que ella saliera en un avión de Qatar. Alfombra roja para la tiranía de Maduro. Ahora bien, ¿para qué vino Delcy Rodríguez a España? Pues en este punto Víctor de Aldama no termina de aclararlo. En teoría se tenía que reunir con Pedro Sánchez, pero ¿para qué se tenía que reunir en persona Delcy Rodríguez con Pedro Sánchez? Eso todavía no lo ha desvelado. ¿Y el objeto del viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España, teóricamente, cuál era? Bueno, eran varios. Era reunirse obviamente con el presidente, era reunirse con otra serie de ministros y bueno, era reunirse también con Park General en ese momento. ¿Para ello había usted alquilado aquella casa del Viso de la calle Velázquez? Sí, así es. Ajá. Oquendo, si no recuerdo mal. La calle Oquendo, sí. Teóricamente entonces la señora Delcy se iba a quedar en esa casa. A su vez, Víctor de Aldama también ha constatado los numerosísimos viajes del Falcon y de miembros del PSOE a República Dominicana, pero no ha querido aventurar ninguna conjetura de qué puede estar cociéndose en ese territorio. Dominicana es otra de las piezas en este puzzle sobre la que se especula muy mucho, señor Aldama. Ha viajado usted mucho a Dominicana, yo me imagino. ¿Alguna vez en el Falcon, que ha viajado 50 veces? No. ¿Y tiene usted idea de por qué ha visitado tanto aquella isla, aquella república? Bueno, puedo tener mis conclusiones y muchas veces de las que yo he viajado, que también teníamos allí avión privado, hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. No entendíamos el porqué, porque supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana. Cuando dice hemos, ¿se refiere a usted y al señor Ábalos o a alguna compañía? No, a gente que venía conmigo. Un seglar, vamos. Sí.
Sí. ¿Y no se ha preguntado qué podía hacer o qué conexiones hay con aquella república? Las puedo intuir, pero quiero decir, tampoco voy a hablar de lo que no sé. Y por último, Víctor de Aldama también ha reconocido que llegó a reunirse con la propia Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, para, entre otros asuntos, tratar el tema del rescate de Air Europa, compañía para la que entonces estaba trabajando Víctor de Aldama. ¿Conoce usted a la señora Begoña Gómez? Sí, claro. He estado con ella en varias ocasiones. ¿Alguna de ellas en la Moncloa? No. Y cuando ha estado con ella, ¿es cierto que viajó con motivo de la Organización Mundial del Turismo a San Petersburgo? Así es. Y en esa reunión, justamente, bueno, pues en el hotel donde nos alojábamos, arriba en el rooftop, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras 2 personas que estaban con ella, y yo. ¿Se habló en algún momento del rescate de Europa? No, ahí no. ¿En otro momento sí? Sí. ¿Tenía que ver con el patrocinio que Europa realizó de alguno de los cursos de la señora Gómez? Bueno, tenía que ver más con Wacalúa que con la Europa. Uh-huh. ¿Qué hacía una persona que supuestamente no forma parte de la estructura de gobierno tratando temas tan delicados como el rescate millonario de una empresa privada? Pues estaría bien que se dilucidara. Pero vamos al asunto de la responsabilidad de Pedro Sánchez. ¿Cuánto sabía de toda esta trama de corrupción el presidente del gobierno? Pues según sugiere Víctor de Aldama, como poco la conocía y la consentía. Señor Aldama, ¿pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted? No. Y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo. Que quiero volver a recordar, el señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno, hacía todo, era el que salía, digamos, como portavoz en las televisiones y en todos los sitios a nombrar o a decir cualquier cosa que pasaba en el gobierno. Y obviamente el presidente tenía una confianza en él más allá. Al igual que tengo que decir, que porque lo he visto y lo he comprobado, que creo que el presidente se equivocó con él cuando él ha sido leal hasta el último día, pero hasta el último día. De hecho, Víctor de Aldama también desarrolla el trasfondo de la famosa foto que tiene con Pedro Sánchez. Según cuenta, fue el propio Pedro Sánchez quien le pidió a Víctor de Aldama que acudiera a ese acto para agradecerle los servicios prestados. Pues yo no sé a lo que estaba esperando el presidente, pero a mí se me dijo que fuera ese acto porque el presidente quería decirme algo, a lo que fui, accedí, me senté, donde me dijeron que me sentara, como se puede ver cuando todo el mundo aplaudía, yo no aplaudía, es decir, me daba absolutamente igual el acto, y cuando terminó el acto me metieron en donde están los camerinos, en zona restringida, y el señor Sánchez me saludó muy amablemente y me dijo: estoy informado de todo, muchas gracias por lo que estás haciendo. Punto. Salí del acto y nos fuimos. Uh-huh. Aunque parece que ahora mismo Víctor de Aldama no guarda demasiado cariño a Pedro Sánchez. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado, y no dimite. No lo sé, que venga Dios y lo vea. Quizás sea porque el propio Víctor de Aldama teme por la seguridad de él y de su familia después de haber abierto esta caja de Pandora de su corrupción. No es que tema por su seguridad en el muy corto plazo, porque cantaría mucho si le sucediera algo ahora mismo, pero sí de cara al futuro. Su seguridad personal, ¿usted teme por ella? Su coche fue tiroteado, tengo entendido que recibió amenazas en la cárcel. ¿Tiene algún tipo de protección? No, no tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí, también entiendo o quiero entender que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente. Es obvio y está claro. Entonces entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo
a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no ahora. Durante los próximos días, Víctor de Aldama repetirá todo esto, ya no ante la Audiencia Nacional, sino ante el Tribunal Supremo. Y según él mismo, será capaz de demostrar absolutamente todo lo que ha manifestado. Y si eso es así, sin duda deberá caer todo el peso de la ley sobre los políticos corruptores y corrompidos. Pero también, y desde luego, será imprescindible que Pedro Sánchez asuma como poco su responsabilidad política y dimita.